Aquí les habla es Lorenzo Carrasco, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, en este 29 de agosto de 2022. Quiero hoy, en estos 12 minutos con el MSYA, abordar un tema que es muy importante para entender lo que está pasando con las llamadas sanciones contra Rusia. Porque aparentemente, pues uno diría ha fracasado, porque la caída del Producto Interno Bruto en Rusia será apenas de 4% este año, y se calcula que para el próximo año es 2%. Pero el excedente comercial por la venta del petróleo y gas, pues es simplemente creciente. Entonces uno podría decir, están fracasando. Pero en realidad no están fracasando, porque el objetivo de las sanciones en gran medida es separar a Europa de Rusia, ¿no? Que era una de las propuestas, podemos decir, de consolación para el poder mundial, que quería en realidad la fragmentación de Rusia después de la caída del Imperio Soviético. Querían que se fragmentara en una atomización de varias naciones. Esa era la voluntad de el poder hegemónico, que consideraba que Rusia pues no tendría por qué tener un estatus de potencia industrial o una potencia económica. Entonces han logrado esa separación, y ustedes vean que estamos teniendo en realidad un nuevo choque del petróleo, solo que esta vez es de petróleo, es de gas y es de alimentos. El choque de petróleo que se dio en 1973 era un choque después de que se había roto en agosto de 1971 los acuerdos de Bretton Woods, y empezó básicamente a ser emitida, el dólar se convierte ya no respaldado en el oro, simplemente en una moneda cada vez menos respaldada en riqueza real. Entonces el choque del petróleo, que ocurre 2 años, y entre los 2 y los próximos 5 años después de la ruptura de Bretton Woods en 71, pues es la manera en cómo a través de los llamados petrodólares y de los eurodólares se podría sustentar una creciente emisión de moneda, ¿no?, de la Reserva Federal. Entonces esto nos llevó a la crisis de la deuda en 1982, ¿no?, que ya la crisis estaba expresando en final de la década de los 80, ¿no? Y había aquella idea del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York de la desintegración controlada de la economía mundial. Y de hecho empezó el proceso de globalización, comienza básicamente ahí. Se va a intensificar después de la caída del muro de Berlín y de la disolución del Imperio Soviético en el año 88 a 91. Y ahí vamos a tener esta construcción de pirámides financieras sin tamaño. En 2008, entonces tuvimos básicamente la destrucción de uno de los principales bancos de los Estados Unidos en la Reserva Federal, que fue el Lehman Brothers, que causó una situación de pánico porque el sistema estaba insolvente al punto de la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, hicieron la facilitación monetaria, emitieron moneda descontroladamente, y eso estaba haciendo ya una crisis muy grande, ya estaba provocando una crisis muy grande en los mercados, es decir, de riquezas gigantescas de miles de millones de dólares y de una pobreza creciente. Cuando la pandemia del COVID-19 llega, esa tendencia se acelera. Entonces, lo que estamos teniendo después del año 2021, al entrar en el año 22 ya fuera del proceso de la pandemia, o sea, ya saliendo de la pandemia, vamos a tener una masa de dinero enorme sin respaldo. Entonces, ¿cómo respaldar eso? Ahí viene la provocación básicamente
de las sanciones que ya venían siendo impuestas a Rusia. Las sanciones con o sin guerra en Ucrania continuarían, porque esas no comenzaron ahí. La cuestión era provocar a Rusia en uno de los elementos de su seguridad. Y esto fue lo que vino a ocurrir, ¿no? Porque a través de las sanciones, cuando tú bloqueas la llegada de gas y petróleo y combustibles y fertilizantes y empiezas a alterar las cadenas de abastecimiento de energía y alimentos, pues vas a tener una disparada de los alimentos y de las energías. Entonces tienes un nuevo choque del petróleo, choque del gas, choque de los alimentos, que van a saquear al sector productivo, es decir, las economías productivas, no solamente del llamado tercer mundo, pero especialmente el sector industrial de los países europeos, por ejemplo Alemania, que está siendo golpeada enormemente, es decir, están teniendo un retroceso y posiblemente van a tener una recesión drástica, ¿no?, en la economía alemana. Francia está pasando de forma diferente también, y ya no digamos Inglaterra, el Reino Unido, que está básicamente entrando en un invierno de extrema miseria. Los propios Estados Unidos están saqueando las familias, ¿no?, al sector industrial, menos porque el dinero que está saliendo del aumento del costo del gas y del petróleo y de los alimentos en Europa y en el mundo, pues está yendo al sistema financiero. Parte, los que han mantenido los acuerdos con Rusia en rubros, ¿no?, pero la gran mayoría del dinero de todo este choque de energía, pues está yendo al sistema bancario. Y de esta manera le están dando sustentación a la emisión de dinero que el sistema financiero realizó durante todos estos años, y especialmente en esta fase inmediatamente después es decir, durante la pandemia, o podemos ir ahí, se exacerbó esa expansión. Entonces eso es lo que le está dando riqueza. Ahora, ¿cuál es el límite? Es el problema social, porque al hacer esto, saquear los países, el empleo, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene que regresar al carbón y no hay empleados porque ya se salieron del sector, ya no existen esos empleos. Entonces reactivas las plantas, tienes que correr atrás de empleados que ya se retiraron o que ya consiguieron empleo en otro sector. Entonces se crea una crisis social, ¿no?, que puede tener revueltas sociales muy graves, tanto en el Reino Unido como en Alemania o en el resto de los países europeos, Italia, España, Portugal, etcétera, etcétera. Entonces el riesgo exactamente que están jugando es saquear las familias, saquear las industrias, sacar el sector productivo, que es el que gasta energía. No son los bancos que consumen la gran cantidad de energía. Ellos van a recibir ese dinero para sustentar la burbuja que han generado. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el límite? Lo que la sociedad va a resistir, porque lo que se puede venir son exactamente revueltas que detengan este proceso de destrucción. Y esto es lo que en estos minutos podríamos presentar.